pues al final hay una misión fundamental que es la de eliminar los riesgos en el viaje, ¿no? Nos ha pasado a todos, o me han perdido la maleta, o mi maleta ha llegado cuando yo ya casi estoy volviendo, ¿no? Quien es consciente del producto ya cada vez va siendo más consciente de lo que va cubriendo, y también el viajero cada vez se implica más en la reserva y en la preparación de su viaje. En un viaje medio, ¿no? En el que tienes transporte, alojamiento y otros, realmente el valor del seguro representa muy poco. Sí. El seguro es una solución para ese tipo de problemas. Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de Neoattack donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Hemos venido a jugar, el podcast de Neoattack. En esta ocasión estamos con Virginia y con Alberto de la compañía Intermundial. Muchísimas gracias por este ratito que vais a pasar con nosotros, hablando un poco de Intermundial, de su trayectoria y demás. Os agradecemos mucho estar aquí. Vamos a hablar de Intermundial, que es una empresa que lleva 30 años en el sector de los seguros, ¿no? Además, hablábamos antes que es vuestro cumpleaños. Efectivamente. Este año, ¿no? O sea, es. 2024. En septiembre de este año cumplimos oficialmente los 30 años ya en el sector. Es una empresa que está presente pues, en Europa, en varios países, en España, en Italia, en Portugal, también en Latinoamérica, o sea que grande y demás. ¿Cómo nace Intermundial? No sé si podéis hablarnos un poco del origen, de la historia. Sí, te contamos. Además es una historia curiosa, ¿no? Porque al final es la historia de éxito de un emprendedor que viene de Jaén a Madrid, empieza a trabajar en el mundo de los seguros por cuenta ajena y en un momento dado decide montar una correduría especializada, muy especializada en un nicho muy concreto, que son los seguros de viaje para gente que hace viajes relacionados con deportes de invierno. O sea, básicamente gente que va a esquiar y obviamente pues por la naturaleza del tipo de viaje que hace necesita un seguro para su viaje. De ahí la compañía empieza a crecer como correduría en sí misma y hasta el punto en el que estamos hoy, en el cual se han ido sumando nuevas firmas, se han ido creando nuevas compañías, no tanto por una voluntad expansiva como tal, sino más bien por las propias necesidades de los clientes que ya tenía la correduría, ¿no? Entonces arranca el negocio de la correduría empieza a trabajar con agencias de viajes fundamentalmente, touroperadores, con los actores principales del sector turístico, y esos actores, a raíz de la relación que tienen con la correduría de seguros de viaje Intermundial, empiezan a demandar soluciones de otro tipo. A raíz de esas soluciones que el propio mercado demanda a Intermundial, surge la segunda compañía que funda nuestro fundador Manuel López, que es Servisegur, que es una empresa de servicios. Vamos a dotar a esos clientes que ya tenemos a través de la correduría de una empresa que lo que les permite es poder externalizar servicios a sus clientes y con la cual también damos servicio a los propios clientes de Intermundial. La tercera compañía que forma parte del grupo es Maná Underwriting, que es una agencia de suscripción, que es realmente quien lleva, digamos, sobre sus espaldas, por decirlo con términos coloquiales, los riesgos de los seguros de viajes, ¿no? Y hay una última pata, que ya es la cuarta compañía que forma, las cuatro compañías forman el grupo Atlántico, que es el nombre que le hemos dado al grupo recientemente, además. Es Turisan Law, que es un despacho de abogados, es una firma de abogados que toca todos los ramos del derecho, pero siempre sobre la base de el turismo, es decir, es el único despacho de abogados, creo que es el único que hay en España, que está especializado en derecho del turismo, ¿no? Un poco todas las patas que después tocan las compañías turísticas, ¿no? Pues imagínate, protección de datos, tema laboral, un poco todos los ramos del derecho, pero siempre pensado desde el punto de vista de las empresas del sector. Con lo cual es una empresa que nace de una emprendeduría muy básica y muy sencilla, como es una correduría, y que se convierte pues 30 años después en un gran grupo turístico que tiene presencia pues en los foros profesionales
digamos, pues en la mesa del turismo, en todos los foros profesionales del turismo, importante. Tiene una presencia muy, muy relevante. Claro, y una empresa al final no es solamente su historia, ¿no? ¿Con qué valores se ha ido desarrollando Intermundial? ¿Cuántos empleados tenéis a día de hoy? ¿Cómo se estructura esto? Pues mira, a día de hoy no sé la cifra exacta, me vas a perdonar, pero además es que como la compañía está creciendo, vemos caras nuevas constantemente, ya hemos llegado a ese punto en el que no nos conocemos bien todos porque ya hemos dado un poco ese salto, dentro de que hay un trato pues muy cercano, ¿no?, entre todas las personas que forman el grupo, pero ya hemos dado ese salto de estar por encima de los 150, no sé exactamente también la cifra. También hay un componente estacional. En la época pico, como al final Intermundial también provee de su propia central de asistencia, de siniestro, pues entonces al final a demanda se van incorporando nuevos empleados, pero sí, entre 150 y 200 podemos llegar perfectamente. Entre 150 y 200 perfectamente. Hay otro componente también, aparte de la estacionalidad que decía Alberto, y es la deslocalización, ¿no? Al final nosotros tenemos presencia en España, Italia, Portugal y Latinoamérica, por lo tanto hay empleados en distintos lugares del mundo, y dentro de España pues tenemos estructura en el norte de España, tenemos estructura en Cataluña, en Comunidad Valenciana, bueno, Madrid lógicamente, o sea que al final la presencia de empleados de Intermundial pues está muy deslocalizada en todo el mapa. Preguntabas por valores, pues al final hay una misión fundamental que es la de eliminar los riesgos en el viaje. Nosotros somos muy conscientes y al final tenemos un día a día con las agencias de viajes, con los turoperadores, con las aerolíneas, con el propio pulso del cliente final, que es el viaje tiene que ser algo placentero, tiene que ser algo divertido. Sabemos que cuando alguien vende un viaje, cuando nuestros colaboradores y nuestros intermediarios venden un viaje, lo que venden son experiencias positivas, lo que venden son vivencias, ¿no? Siempre desde el punto de vista del disfrute, pero siempre pueden pasar cosas que te enturbien, más o menos graves, ¿no? Siempre se te puede perder una maleta, te puedes poner enfermo en destino. Lo que nosotros pretendemos es reconducir esa situación para que a través de nuestras soluciones esa experiencia de viaje verdaderamente sea una experiencia positiva, ¿no? Entonces, al final, los valores, pues yo creo que es fundamentalmente profesionalidad, honestidad. Nosotros siempre intentamos poner frente al cliente una solución que sea adecuada al tipo de viaje que hace, ¿no? Por eso, al final, creo que después lo comentaremos un poco más en detalle, ¿no? Pero no es lo mismo una persona que hace, no sé, un camino de Santiago, ¿no? Que tiene riesgos, evidentemente, ¿no? Pues se te puede dañar la espalda, puedes tener un esguince en el tobillo, te pueden pasar cosas, pero son unos riesgos relativamente limitados que una persona que manda a sus hijos a Canadá a hacer un curso escolar, ¿no? Que al final no es que sea algo arriesgado, pero sí que es verdad que aunque solamente sea por el tiempo o por el perfil del viajero, pues se pueden dar muchas más situaciones. Sí, también supongo, ¿no?, que dependerá del destino, pero no es lo mismo que te pase algo en un país que en otro, ¿no? Que siempre quieres tener a alguien que esté detrás un poco dando la cara por ti en ese sentido. Eso es. Empezasteis con seguros de viaje para una cosa muy concreta, ¿no? Deportes de invierno, pero ahora vamos a hacer una foto actual de qué servicios, más o menos así en pocas palabras, podemos encontrar en Intermundial. Pues ahora mismo mantenemos el catálogo más amplio de la historia de la compañía, porque hay el típico seguro de viaje vacacional que te puede cubrir una asistencia, una anulación, equipaje y vuelo, y luego diversificamos en si el viaje en crucero, si en el viaje incluye deporte de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, si dentro del deporte hay también deporte específico de la nieve, viajes de estudio, larga estancia y también viajes de negocio. O sea, al final lo que estamos ofreciendo no solamente un producto, sino una solución, y dentro de esa solución es la máxima cobertura posible, teniendo en cuenta los riesgos que entraña cada tipo de estancia y actividad. Y no solamente nos quedamos en el riesgo a nivel producto, es decir, no se puede medir la calidad solamente en cuanto a cobertura, sino también en cuanto al servicio que estamos ofreciendo. Quien
Viene a Intermundial tiene que saber que está tocando a la misma puerta para todos, desde el momento en que contrata, bueno, incluso ya antes, que estamos ofreciendo también asesoría para que elija el mejor seguro, pero luego también una vez que tienes ese seguro tienes la tranquilidad de que llama a la misma puerta y quien te va a atender en la central de asistencia es de nuestra casa y quien te va a resolver luego el posible reembolso también. O sea que yo creo que en ese sentido sí es un punto diferencial que tiene Intermundial y que al final es un resultado de ese expertise que hablábamos, claro, de ese recorrido de 30 años que tiene la... Y yo sé que esto es ahora un poco difícil, pero os voy a pedir que me acotéis de alguna manera cuáles son los objetivos de marketing, ¿no?, que tiene una empresa como la vuestra. Lleváis trabajando con nosotros alrededor de 3 años y hemos pasado por varias fases, hemos abierto nuevos países, etcétera, pero ¿cómo acotamos los objetivos de marketing, ¿no? ¿Cómo, en una frase, más o menos, ¿cuáles serían? Complicado. En una frase, es complicado, sí, bueno, en dos. En una frase es complicado porque al final nosotros tenemos como dos preocupaciones en el departamento de e-commerce, que es el departamento del que formamos parte tanto Alberto como yo. Nos dedicamos fundamentalmente a la venta al cliente final. Es decir, nosotros somos quienes ponemos sobre la mesa el producto a ese cliente que lo que hace es organizar un poco el viaje por su cuenta, ¿no? Que contrata probablemente el vuelo directamente con la aerolínea o con una agencia de viajes online y después contrata el seguro directamente con el alojamiento o en un Booking, etcétera. Es a ese cliente al que nosotros fundamentalmente nos dirigimos y nosotros lo que procuramos es, por un lado, y en la colaboración que tenemos con vosotros, esos son un poco como los dos focos principales. Uno es ir a buscar a ese cliente al lugar más adecuado. Para mí ese es uno de los puntos fundamentales. De ahí el trabajar con vosotros pues toda la parte de campañas, ¿no? Toda la parte de posicionamiento en buscadores, etcétera. Y hay otra parte que es hacer que ese cliente que está buscando una solución que nosotros le podemos proveer, le proveamos la solución más adecuada, al mejor precio y con una experiencia lo más placentera posible, ¿no? Que al final es todo lo que tiene que ver con trabajar la conversión y con mejorar la experiencia del cliente. Tiene mucho que ver con analítica, con entender cómo se comporta el usuario, con entender un usuario que entra y no compra, por qué no compró, ¿no? Cuando compra también es importante, eso es. Porque es un producto que depende ya de que adquiera ante otro previo, como es el caso de una reserva o un viaje. Y también yo añadiría un objetivo que yo creo que es permanente en el sector en general, que es el de la fidelización o evangelización. Eso se iba a preguntar, sí. Porque es un producto que no es nada nuevo, es decir, el seguro de viaje como tal tiene décadas, pero yo creo que no está posicionado lo suficientemente. De hecho, de datos recientes, hace 10 años 1 de cada 4 viajeros sabía que existía el producto o se aseguraba, y ahora ya creo que vamos como entre 2 y 3 de 4 viajeros, pero todavía sigue habiendo gente que viaja y no sabe que existe el producto, o si lo sabe no es consciente de los beneficios que aporta. O sea que en ese sentido de fidelización y evangelización siempre es como una lucha constante que siempre tenemos que no olvidar. Es un punto importante ese, y además es una preocupación que yo creo que compartimos un poco con el canal en general, ¿no? Sí. Con el sector de viajes en general. Es cierto también que la pandemia nos ha enseñado, por desgracia, ¿no? Nos ha enseñado muchas veces el valor del seguro de viaje, ¿no? ¿Qué pasa si resulta que no puedo viajar? ¿O qué pasa si resulta que estoy en destino y me pongo malo? ¿O estoy en destino y resulta que me mandan a hacer una cuarentena? Muchas veces pensamos en el seguro de viaje como algo que solo nos soluciona la vida en situaciones muy graves, ¿no? Que me tengan que hacer una intervención quirúrgica en destino. O repatriar, o una cosa como muy seria, ¿no? Fallecimiento, ¿no? Cosas muy... Pero luego, realmente, con el tiempo, los viajeros expertos son muy conscientes de ello, de que hay infinidad de situaciones mucho más simples, mucho más frecuentes, por desgracia, que te pueden no arruinar a lo mejor, ¿no? Pero que te pueden complicar la vida, ¿no? Hay un ejemplo, yo siempre pongo 2 ejemplos, pero creo que ilustran muy bien la situación, ¿no? Uno es convocatoria de elecciones generales en el mes de julio.
empieza a pensar, ¿y si me convocan a una mesa? Claro. Y yo resulta que me iba a ir de viaje y tengo ese viaje contratado de hace no sé cuánto tiempo. El seguro es una solución para ese tipo de problemas. Porque el seguro no te va a librar tener que estar en la mesa electoral si te toca, si sale tu nombre en el sorteo. Pero sí puede hacer que por lo menos no pierdas el precio de tu viaje, ¿no? O me han perdido la maleta, que esto nos ha pasado a todos. O me han perdido la maleta o mi maleta ha llegado cuando yo ya casi estoy volviendo, ¿no? Hay un poco, me parece que ilustra muy bien, ¿no? El valor diferencial de Intermundial con respecto a otras opciones, y es algo que nuestros propios clientes nos mencionan, ¿no? Que lo agradecen mucho. Y es decir, cualquier compañía con la que tú contrates un seguro de viajes, lo que hace es, si la compañía aérea te pierde la maleta o la naviera te pierde la maleta, te indemnizan, ¿no? Con una cantidad, o te cubren los gastos de primera necesidad, ¿no? Porque tienes que comprar ropa, artículos de aseo. Nosotros antes de llegar a eso, porque por supuesto si eso ocurre, damos esa cobertura, pero antes de llegar a ese paso, hacemos algo que no es una transacción económica como tal, pero que tiene muchísimo valor para el usuario, que es intentar encontrar tu maleta, porque en tu maleta está esa sudadera que te encanta, que compraste no sé dónde. Es que muchas veces no es el valor económico solo, y también la utilidad, ¿no? Quiero mis cosas. Claro, yo quiero mis cosas, quiero mis cosas. No quiero el dinero. O es que resulta que voy a Italia, pero es que no voy de turismo, es que voy a la boda de una amiga y llevo el vestido que quería ponerme la boda de mi amiga, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando Alberto hablaba antes de una solución son ese tipo de cosas, ¿no? No solamente te doy la cobertura de pagarte los artículos de primera necesidad, sino que además te doy la solución, que es encontrar tu maleta, porque tú lo que quieres es encontrar tu maleta, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de evangelización es importante porque le da mucho valor al producto y al servicio que nosotros tenemos, ¿no? Y al seguro de viaje como herramienta en general. Al final el seguro de viaje es algo que cuesta muy poco, porque estamos hablando de que si tú sumas en un viaje medio, ¿no? En el que tienes transporte, alojamiento y otros, realmente el valor del seguro representa muy poco para todos esos quebraderos de cabeza que te puede solucionar si te pasa cualquiera de estas cosas en destino, ¿no? Y hablábamos también ahora de todo el tema del público objetivo. Por lo que habéis dicho, yo puedo asumir que es una persona interesada, ¿no? en su propio viaje, que se lo autogestiona, que más o menos se responsabiliza, ¿no? de todas las gestiones. ¿Cómo diríais más que es vuestro público objetivo? ¿Diríais que es una persona fiel, que vuelve? ¿Cómo lo acotáis? Sí, estamos en buenos porcentajes de recurrencia, y también que esa solución no la hemos hablado antes, pero tenemos también una solución de seguro anual multiviaje que también tiene muy buen porcentaje de fidelidad, y a nivel de ahorro supone bastante, porque de personas que hacen más de 2 o 3 viajes al año, y en ese sentido sí tenemos buena recurrencia, y el secreto está en el servicio que ofrecemos en cada riesgo o cada petición que llega del viajero. Al final hay un tipo de viajero que es el viajero estándar, llamémosle de esa manera, ¿no? Que es un poco el viajero más vacacional, que es la persona que a lo largo del año hace al menos un viaje internacional. Siempre decimos internacional porque seguro también aporta valor en viajes domésticos, pero es cierto que al final la parte, digamos, de asistencia sanitaria dentro de tu país la tienes cubierta, ¿no? Pero en el momento en el que sales de tu país ya... da un poco más de vértigo, ¿no? También. Da más vértigo, y luego hay como mucho falso mito, ¿no? Como el de la tarjeta sanitaria cubre absolutamente todo, que la tarjeta sanitaria cubre algunas cosas, ¿no? Entonces el target es un poco viajero internacional, pero no es necesario que sea un largo radio. Cuanto más lejos vas, mayor es, digamos, la importancia de viajar con seguro, pero no hay que olvidar que para viajes más de corto, pues también aporta valor, también es mucho más barato todo. Y además es interesante, pero sobre todo una persona que viaja internacionalmente es una persona que monte el viaje por su cuenta o no, es muy consciente de ese viaje, o sea, no es el perfil de yo voy como va la maleta, o sea, yo voy y a mí me llevan,
o sea, es alguien que se hace responsable de viaje, lo que ¿no? pueda pasar en el viaje. Pero luego después a nivel perfil tenemos familias, tenemos mucha gente viajando sola, tenemos por supuesto parejas, grupos de amigos, cada vez tenemos más personas de edad más avanzada, ¿no? De seniors, ¿no? Que además es un tipo de perfil que a nosotros nos parece que es muy interesante para el turismo en general, ¿no? Porque al final es un perfil pues que tiene poder adquisitivo, que tiene sobre más todo tiempo, ¿no? Claro. Y que ya no tiene miedo de salir al extranjero porque habla idiomas, porque se desenvuelve perfectamente, con lo cual luego a nivel target no podemos decir no podríamos que sea... decir uno en concreto porque ya te digo, tenemos un montón de productos que se pueden adaptar perfectamente a... Y es que a quien no le gusta viajar, claro, Claro. es que al final el target es tan genérico porque todo el mundo en mayor o menor medida viaja. Claro, sí. ¿Y habéis visto cambio en la tendencia demográfica de alguna manera? Porque yo creo que ahora ya con un poco de, ¿no? de perspectiva ya podemos mirar quizá el año del COVID, ver si a partir de ahí hubo algún cambio de tendencia o ya en vuestra experiencia en el sector turismo, que lleváis, me consta, bastante tiempo, ¿habéis visto algún cambio de tendencia en el tipo de viajero que os contrata? Sí, podría ser que el viajero más joven, a raíz de estancia de máster, estudio internacional, cada vez también más consciente, y luego también el público de edad más avanzada, también, o sea, por una cuestión de interés de ocio, cada vez hay más asegurados de deporte de aventura, personas mayores de 50 y pico años, que en ese sentido sí hemos notado evolución. Sí, que es cada verdad vez que mayores los deportes de invierno o los deportes de aventura en general parece que no tenemos ese cliché de esto es solo cosa de chavales y no es así, no es así en absoluto. De hecho, cada vez más colaboramos, ¿no? en nuestro programa de afiliación con sitios que se dedican a retransmitir información relacionada con el running, con el esquí, con el snow, y cada vez vemos que el espectro de usuarios se amplía más, ¿no? A personas que contratan nuestro Winter Sports, por ejemplo, que es el producto de deportes de invierno, con 80 años. Pues oye, Que está muy ¿ves? bien, Eso yo claro. no me lo esperaba. Y luego hay otro elemento también que es el de los productos como más de nicho, ¿no? Por ejemplo, el producto de cruceros, ¿no? El tema cruceros, pues ha tenido una eclosión en los últimos años y nosotros tenemos, creo que el único, por no decir, o uno de los pocos que hay productos especializados para cruceros que te cubre pues tanto durante el viaje hasta que llegas a puerto, ¿no? Nosotros estamos en Madrid, no todo el mundo está en Barcelona o en Málaga que puede coger un crucero desde la puerta de casa. Pues si tú sales de Madrid y vas a Barcelona a coger un crucero, estás cubierto en ese trayecto, estás cubierto en las excursiones, estás cubierto en puerto, a bordo, etcétera, etcétera. Ese tipo de productos tan específicos, o viajes de estudios, viajes de deportes, tienen cada vez una demanda pues mayor, porque al final el usuario, que cada vez está más educado en la importancia del seguro, cada vez entiende más las diferencias que hay entre un seguro genérico, que te puede servir para unas vacaciones de semana en Europa o para una semana en el sudeste asiático, no son las mismas necesidades que tiene un usuario que hace un viaje de estudios o que hace una escapada doméstica. Entonces esos productos, digamos, más específicos cada vez van teniendo más tirón. Claro, y esa relevancia del seguro que ahora está tomando protagonismo, ¿no? Que antes, lo que decía Alberto, que no se tenía tan en cuenta quizá el tema de la contratación de un seguro cuando ibas a viajar y que había que ir a buscar a los usuarios. Entonces, en este aspecto, la publicidad es importante. ¿Cómo de importante creéis que es tener campañas online para encontrar a esos usuarios? Fundamental, diría. Claro. Y sobre todo nosotros somos un e-commerce y al final hoy día no se entiende viajar sin utilizar un dispositivo, ya sea en móvil o tablet o ordenador, y eso va parejo a hacer la reserva junto con hacer la reserva del hotel online, del vuelo, y al final el seguro va también acompañado también de este canal, o sea que es importantísimo para llegar a nuevos públicos y también para esa función que hemos dicho de evangelizar y de fidelizar y de que la gente que ya es consciente de que ya nos conoce puede introducir las novedades
hacer que vuelva con nosotros, Claro. de fidelizar, de remarketing, etcétera. Y la competencia, bueno, es feroz, ¿no? En el sector. ¿Cómo se gestiona a nivel empresa todo este tema de la competencia? Yo creo que, fíjate, no es que no tengamos competencia, porque lógicamente la tenemos Sí. y es feroz, como tú bien dices, pero sí que es verdad que nosotros estamos en un punto en el que en el panorama competitivo en cuanto a seguros de viaje están por un lado las aseguradoras tradicionales, ¿no? Que igual, con las que igual puedes comprar un seguro de hogar, de auto, de decesos o de lo que sea, sí. de viajes, de lo que sea. Luego hay brokers, ¿no? Con puras corredurías. En nuestro caso es que no somos ni una cosa ni la otra, pero a la vez somos las dos, en el sentido de somos la única compañía en España o de las muy pocas compañías que hay en España, y con tanta experiencia como nosotros no hay ninguna, en la que nosotros tenemos la capacidad de poner frente a nuestros clientes productos de otras aseguradoras, si se da el caso de que no tenemos un producto propio, porque seguimos siendo una correduría, claro. tal y como nacimos hace 30 años, pero como dentro del Grupo Atlántico también la capacidad de la agencia de suscripción, también tenemos producto no propio, porque no es producto intermundial, pero producto de la casa, ¿no? Y tenemos también esa capacidad de crear producto propio, ¿no? De crear producto ad hoc para nuestro cliente. Eso sumado al hecho de que la experiencia, cuando Alberto decía, a mí es una metáfora que me gusta mucho, ¿no? Que dice, llames a la puerta que llames, estás hablando con nosotros. Claro. Cuando tú llamas a nuestra central de asistencia o cuando tú escribes por el chat o mandas un email preguntando, oye, que es que yo me voy a hacer surf a Hawái, o es que me voy a bucear a Egipto, ¿qué producto necesito? La persona que te atiende es una persona de nuestra plantilla, y cuando compras en la web, la persona que hay detrás haciendo el desarrollo, nuestro propio equipo de marketing, claro, es de la casa, y si luego tienes un problema y necesitas hablar con un médico, la central de asistencia que te va a poner en contacto con el médico también somos nosotros. O sea, al final es una experiencia como 360, claro, ¿no? En la que al final todo sigue las mismas premisas, todo tiene la misma visión, no hay bueno, ahora usted llame a la compañía y preocúpese de... Y con esa especialización tan profunda en claro, el viaje, ¿no? Entonces, ¿nos preocupa la competencia? Por supuesto, claro. No sería cierto si dijésemos lo contrario, pero es verdad que nosotros estamos en una posición un poco privilegiada, ¿no? En ese sentido de que por un lado tenemos la especialización y por otro lado también tenemos pues la capacidad de actuación, si nosotros ¿no? vemos una oportunidad, ¿no? De que hay un producto, hay un tipo de viaje, no sé, me lo invento, ¿no? Imagínate que empezasen a hacerse populares los viajes a la Luna y hay que asegurar un viaje a la Luna. No tenemos que ir a buscarlo al mercado, claro, ¿no? Tenemos a Mana, que es nuestra agencia de suscripción, con la que podemos crear ese producto, claro, ¿no? Nos ocurre en ocasiones con los propios colaboradores, ¿no? Que trabajamos a lo mejor con un sitio que nos dice, mira, es que yo me dedico a viajes específicos de buceo, de no sé qué, bueno, digo, buceo claro, por decir un caso, ¿no? O, no sé, recientemente hablando con algún colaborador muy cercano nuestro que nos decía, creo que es interesante tener un producto de cruceros, pero que cubra todos los cruceros que hagas en un año, pues lo montamos, ¿no? Claro. Entonces ese nivel de especialización y esa en turismo, ¿no? Y esa capacidad de crear producto y de dar al cliente una experiencia completa es que nadie más la tiene, ¿no? Claro. Hoy por hoy. Y bueno, lo que comentábamos al principio de que al final Intermundial se iba adaptando un poco a las necesidades del cliente, viendo qué se iba necesitando en el mercado y adaptándose, y lo que decíais, ¿no? De que llames a la puerta que llames, siempre vas a dar con nosotros, o sea, que Intermundial es accesible a la hora de recibir el feedback. ¿Cómo se gestiona el feedback a nivel interno? Y yo quiero preguntaros si podéis pensar en alguna ocasión que ese feedback que se ha recibido haya servido para tomar una decisión importante que haya cambiado algo dentro de la compañía. No sé si podéis pensar en un ejemplo. El feedback es oro puro, o sea, para nosotros claro, el feedback, y tenemos muchas vías por las que recopilar feedback. Ten en cuenta que al final nosotros trabajamos con las agencias de viajes, con tour
de ahí nos llega un feedback además súper cualificado, ¿no? Porque claro, al final es un feedback de gente que es muy profesional y de gente que está al pie del cañón, que tiene al cliente al otro lado del mostrador, ¿no? Cuando es una agencia presencial o al otro lado de la web cuando es una agencia online o un tour operador, con lo cual de ahí nos viene un feedback riquísimo. Pero es que luego, de manera directa, también nos viene muchísimo feedback. En ocasiones es feedback que nosotros solicitamos proactivamente, ¿no? Claro. Que le preguntamos al cliente, oye, ¿qué tal fue, no? ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Necesitaste usar el seguro? ¿Utilizaste la telemedicina? ¿Hablaste con el médico? ¿No hablaste? ¿Te perdieron la maleta? ¿Cómo te fue? Y hay otro feedback que también es espontáneo por parte del cliente, ¿no? Sí que es cierto que aquí, y tú lo sabes perfectamente, ¿no? Hay un sesgo importante y es que el feedback digamos espontáneo generalmente surge cuando hay algo que no va tan bien. Claro. La felicitación es solo cuando hay un efecto wow, ¿no? De claro. decir, esto es que fue, ¿no? Sí, fue siempre es como algo... mucho más sencillo poner una review negativa, ¿no? Cuando estás enfadado, acabas como dejándote llevar por tus pasiones. Que es naturaleza claro, humana, sí, quiero sí, decir, total. que luego si lo pensamos nosotros como consumidores tal vez Claro. nos pasamos por lo igual, mismo. yo creo. Yo creo que también. Y luego tenemos pues toda esa red de colaboradores, ¿no? De sitios relacionados con el turismo, ¿no? De medios de comunicación, de blogs de viajes, que son quienes muchas veces recomiendan nuestro producto porque lo han utilizado, porque han pasado por situaciones de lo más rocambolescas, ¿no? De alguien que se puso de pacto estando en Tailandia. ¿Qué es lo más no sé qué. así que podéis pensar? Yo recuerdo mordeduras de mono, por ejemplo. Mordeduras de Sí, mono. sí. Han provocado siniestros. No recuerdo alguno así más. A mí me ha gustado ese, ¿eh? O sea, quiero decir, Tú podemos puedes usarlo irte a como titular. Tailandia y luego que menos Claro. te piensa que te pueda ir al médico porque te muerda un mono, por ejemplo. Pero... Sí, total. Y bueno, me habéis dicho que el tema de la competencia quizá no es una de las cosas que dentro de que os preocupa. Sabéis que tenéis como ese margen de actuación y demás. Por no extendernos muchísimo, en 2 palabras, quizá 2, ¿no? Solo. Desafíos que tenéis actualmente en el entorno de marketing y a la hora del crecimiento del negocio. ¿Cuáles diríais que son? Uno asumimos que es la competencia. Uno es la competencia, claramente. Y otro yo creo que es conseguir encontrar la fórmula para generar ese efecto wow, ¿no? Que yo decía antes, ¿no? Encontrar un poco esa fórmula para que el cliente diga, esto no es lo que yo esperaba y ya. Esto es incluso más, o sea, superar un poco esas expectativas del cliente. Y ahí se trabaja mucho en toda la parte de servicios, ¿no? Al final, el seguro de viajes no es solo una lista de coberturas y límites y exclusiones. El seguro de viajes, en ocasiones, o por lo menos es nuestra manera de verlo, tiene que ir mucho más allá de eso y tiene que convertirse en una experiencia, ¿no? Para nosotros, una herramienta fundamental para conseguir ese efecto es la aplicación móvil, ¿no? Tú al final viajas con Intermundial y llevas en tu teléfono una herramienta que no solamente te sirve para solicitar reportar un siniestro, pedir un reembolso, que es como lo básico, que eso sí no está, es que hay algo que falla, claro. Sino pues recibir alertas si pasa algo con tu vuelo en tiempo real, de si tu vuelo se ha retrasado o se ha cancelado, o saber si vas a viajar a no sé qué destino, si en ese destino necesitas un visado o no, o hay algún tipo de requisito de entrada porque tu pasaporte tiene que tener una validez o sea, lo que hacemos con la app es poner en la mano del viajero una herramienta súper potente para su viaje, para todo lo que necesite antes, durante y después. Entonces, claro, tienes un valor diferencial ahí. Eso. Además que un viajero normalmente cuando además vas a tirar, ¿no? de la cobertura del seguro, no estás en un estado en el que... ¿no? En el que todo sea sencillo, quieres que todo sea lo más sencillo posible, del punto A al punto B de la manera más fácil y que, sobre todo, que tú ya tienes una situación complicada, pues que no se te complique más, que te completen un poco la vida. Pues vamos a jugar un poco a ser ahora videntes, ¿no? ¿Cómo veis el futuro del sector? Ya no solo del turismo, si queréis, a nivel macro y a nivel un poco más micro, concretamente los seguros. Vamos a jugar a ser un poco videntes. ¿Cómo estaremos en 2030, ¿no? En el 2030. Yo creo que con muchísimo más producto especializado quizá. Sí,
más flexible, porque antes hablábamos de las tendencias. Al final el viajero cada vez más, o sea, hemos dicho que es un producto todavía por evangelizarse, pero quien es consciente del producto ya cada vez va siendo más consciente de lo que va cubriendo, y también el viajero cada vez se implica más en la reserva y en la preparación de su viaje. Los proveedores cada vez dan más soluciones de cancelación, de flexibilidad a la hora de cómo facturar el equipaje. En definitiva, al final el seguro cada vez tiende a ser más flexible y el asegurado va a elegir la cobertura que necesita en base a cómo ha reservado. Entonces yo puedo irme a Estados Unidos, pero a lo mejor no necesitar una cobertura de maleta porque me voy con un seguro que ya la aerolínea me lo ha procurado, directamente no facturo, o por otro lado tengo todas las reservas con cancelación gratis. Entonces eso conllevará que precise de que no sea un producto tan paquetizado, sino que tú vayas eligiendo qué cobertura un poco más boutique, aplicar, así, ¿no? Exacto. De hecho, nosotros últimamente hemos trabajado mucho en intentar hacer nuestro producto más flexible, ¿no? Y más personalizable, ¿no? En el sentido de, yo esta cobertura la quiero, no la quiero añadir esta ampliación, quiero el caso de o la quiero más, con más límite, o sea, más límite, menos límite, más cara. Eso es. Hemos trabajado mucho en eso. Y luego, con respecto a los viajes como tal en general, los datos así macro dicen que 2024 va a ser mejor que 2023, que ya estamos en unas recuperaciones muy positivas previas a las cifras del COVID, y yo creo que la pandemia un poco nos ha enseñado la importancia de ese disfrute, total, ¿no? Del valor de estar fuera, ¿no? Sí, Del valor y de poder moverte, porque parece que hasta que no sabes que no puedes moverte, no te entran como las ansias, ¿no? De decir, es que quiero irme, y hay que aprovechar. Sí, con lo cual las perspectivas son muy buenas. Pues nada, veremos. Chicos, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por este ratito, por contarnos tantas cosas. La verdad es que ha estado súper interesante. Y nada, pues muchas gracias a vosotros por vernos / oírnos, y nos vemos en el próximo episodio.